Leemos solo los textos, ¿verdad? Correcto, sí. Chayo Haminati Miranda se Jananjana Salakaya Chakchurum Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto octavo, retracción de las creaciones cósmicas, capítulo 5. Los semidioses acuden al Señor en busca de protección. 1. Sukadeva Goswami continuó: oh rey, te he explicado así el pasatiempo Gajendra Mokshana. Escucharlo es una gran actividad piadosa. Quien escucha esas actividades del Señor puede liberarse de todas las reacciones pecaminosas. Ahora escucha por favor la historia de Raivata Muni. 2. El quinto Manu fue Raivata, que era hermano de Tamasa Manu. Entre sus hijos los principales fueron Arjuna, Bali y Vindhya. 3. Oh rey, en el milenio de Raivata Manu, el rey del cielo fue Vibhu. Entre los semidioses estuvieron los Bhutarayas, y entre los 7 brahmanas que ocuparon los 7 planetas estuvieron Hiranyaroma, Vedasira y Urdhvabhu. 4. De la unión de Subra y su esposa Vikunta hizo su advenimiento la suprema personalidad de Dios Vaikunta, junto con semidioses que eran sus expansiones personales plenarias. 5. Para satisfacer a la diosa de la fortuna que se lo había pedido, la suprema personalidad de Dios Vaikunta creó otro planeta, Vaikunta, que es adorado por todos. 6. Las grandes actividades y las cualidades trascendentales de las diversas encarnaciones de la suprema personalidad de Dios están explicadas de un modo maravilloso, pero a veces no somos capaces de entenderlas. Aún así, para el Señor Vishnu todo es posible. Si se pudiera contar los átomos del universo, se podrían enumerar las cualidades de la suprema personalidad de Dios. Pero ni los átomos del universo pueden ser contados, ni las cualidades trascendentales del Señor enumeradas. 7. Chakshusa, el hijo de Chaksu, fue el sexto Manu. Tuvo muchos hijos. Los principales fueron Puru, Purusha y Sudyumna. 8. Durante el periodo de Chakshusa Manu, el rey del cielo fue Mantradruma. Entre los semidioses estuvieron los Apyas y entre los grandes sabios Javisman y Viraka. 9. En el sexto milenio Manvantara, el señor Vishnu, el amo del universo, advino en forma de su expansión personal, fue engendrado por Vairaya en el vientre de su esposa Devasambhuti y su nombre fue Ajita. 10. Ajita batió el océano de leche y produjo néctar para los semidioses. En forma de tortuga iba de un lugar a otro cargando sobre su caparazón la gran montaña Mandara. 11 y 12. El rey Parikshit preguntó: oh Brahmana, Sukadeva Goswami, ¿por qué razón batió el señor Vishnu el océano de leche? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué entró en el agua en forma de tortuga y sostuvo la montaña Mandara? ¿Cómo obtuvieron el néctar los semidioses? ¿Y qué cosas más se produjeron al batir el océano? Por favor, explícame esas maravillosas actividades del Señor. 13. Mi corazón, perturbado por las 3 condiciones miserables de la vida material, no se ha saciado todavía de escuchar tu relato de las gloriosas actividades del Señor, la suprema personalidad de Dios, que es el amo de los devotos. 14. Sri Sutta Goswami dijo: oh brahmanas eruditos que se han reunido en Naimisaranya, después de escuchar al rey Sukadeva Goswami, el hijo de Dvapayana le felicitó por su pregunta y se esforzó por continuar su explicación de las glorias de la suprema personalidad de Dios. 15:16. Sukadeva Goswami dijo: en el transcurso de una batalla, los asuras lanzaron sus armas serpiente contra los semidioses. En aquel violento ataque cayeron y perdieron la vida muchos semidioses sin que pudieran ser revividos. Por aquel entonces, oh rey, los semidioses habían sido maldecidos por Durvasa Muni y los 3 mundos estaban sumidos en una gran pobreza, de modo que no se podían celebrar ceremonias rituales. Las consecuencias fueron muy graves. 17-18. El señor Indra, Varuna y los demás semidioses, al verse en aquellas condiciones, deliberaron entre sí, pero no pudieron hallar ninguna solución. Finalmente, todos los semidioses se reunieron y fueron juntos a la cima del monte Sumeru. Allí, en la sala de asambleas del señor Brahma, se postraron ofreciendo reverencias e informaron al señor Brahma
de todo lo ocurrido. 19:20. Al ver que los semidioses habían perdido toda su fuerza y su influencia, y que como consecuencia de ello los tres mundos estaban desprovistos de toda buena fortuna, con los demonios en una situación de prosperidad, mientras que los semidioses pasaban grandes dificultades. El señor Brahma, que está por encima de todos los semidioses y es extraordinariamente poderoso, concentró su mente en la suprema personalidad de Dios. Así, reanimado, su rostro se iluminó y dirigió a los semidioses las siguientes palabras. 21. El señor Brahma dijo: tanto yo como ustedes, los semidioses, así como el señor Shiva, los demonios, las entidades vivientes nacidas del sudor, los seres vivos que nacen de huevos, los árboles y las plantas que brotan de la tierra y las entidades vivientes que nacen de un embrión, venimos del Señor Supremo, de su encarnación de Rayo Guna, el señor Brahma, el Guna Avatar, y de los grandes sabios rishis que son parte de mí. Por lo tanto, acudamos todos al Señor Supremo y refugiémonos en sus pies de loto. 22. Para la suprema personalidad de Dios, no hay nadie que deba ser matado, protegido, desdeñado o adorado. Sin embargo, en función del momento y con vistas a la creación, el mantenimiento o la aniquilación, él adopta diversas encarnaciones, con formas que pueden estar bien sea bajo la modalidad de la pasión o de la ignorancia. 23. Ahora es el momento de invocar la modalidad de la bondad de las entidades vivientes que han recibido cuerpos materiales. La modalidad de la bondad tiene por objeto establecer el gobierno del Señor Supremo que mantendrá la existencia de la creación. Por lo tanto, este es el momento oportuno para refugiarse en la suprema personalidad de Dios. Él es por naturaleza muy bondadoso con los semidioses, para quienes es muy querido. Por lo tanto, Él nos otorgará ciertamente toda buena fortuna. 24. El rey o Maharaj Pariksit, subjugador de todos los enemigos. Después de hablar así, el señor Brahma guió a los semidioses hasta la morada de la suprema personalidad de Dios que está más allá del mundo material. La morada del Señor se encuentra en una isla llamada Suetadvita, situada en el océano de leche. 25. Allí, en Suetadvita, el señor Brahma ofreció oraciones a la suprema personalidad de Dios, a pesar de que nunca había visto al Señor Supremo, simplemente porque había escuchado las afirmaciones de las escrituras védicas acerca de la suprema personalidad de Dios, el señor Brahma. Con la mente fija, ofreció al Señor oraciones como las que se recogen o aprueban en esas escrituras. 26. El señor Brahma dijo: oh Señor Supremo, oh inmutable e ilimitada verdad suprema, tú eres el origen de todo, tú eres omnipresente, de modo que estás en el corazón de todos e incluso en el átomo. Tú no tienes cualidades materiales, en verdad eres inconcebible. La mente no puede entenderte por medio de la especulación y las palabras no alcanzan a describirte. Tú eres el amo supremo de todos y por ello eres digno de la adoración de todos. Te ofrecemos nuestras respetuosas reverencias. 27. Directa e indirectamente la suprema personalidad de Dios sabe cómo actúa todo bajo su control, incluyendo la fuerza vital, la mente y la inteligencia. Él lo ilumina todo, en él no hay ignorancia, él no tiene un cuerpo material expuesto a las reacciones de actividades anteriores y está libre de la ignorancia, de la parcialidad y de la educación materialista. Por ello, me refugio en los pies del loto del Señor Supremo, que es eterno, omnipresente y tan grande como el cielo, y que adviene con 6 opulencias en 3 yugas, Satya, Treta y Dwapara. 28. En el ciclo de las actividades materiales, el cuerpo material es como la rueda del carro de la mente. Los 10 sentidos, 5 para la acción y 5 para adquirir conocimiento, y los 5 aires vitales que circulan en el cuerpo son los 15 radios de la rueda del carro. Las 3 modalidades de la naturaleza material, bondad, pasión e ignorancia, son su centro de actividades, y los 8 elementos de la naturaleza, tierra, agua, fuego, aire, cielo, mente, inteligencia y ego falso, forman su llanta. La energía externa, la energía material, es como la energía eléctrica que la mueve. Así esa rueda gira a gran velocidad alrededor de su soporte o cubo central. La suprema personalidad de Dios, que es la superalma y la verdad suprema,
A él ofrecemos respetuosas reverencias. 29. La suprema personalidad de Dios está situada en el plano de la voluntad pura, Suda Sattva, de modo que es Ekavarna, el Omkara, Pranav. El Señor está más allá de la manifestación cósmica que se considera oscuridad y por lo tanto no es visible a los ojos materiales. No obstante, no está separado de nosotros por el tiempo o el espacio, sino que está en todas partes, sentado en su ave portadora Garuda. Es adorado mediante el poder del yoga místico por quienes se han liberado de toda agitación. Ofrezcámosle respetuosas reverencias. 30. Nadie puede superar la energía ilusoria, maya, de la suprema personalidad de Dios, que con su inmensa fuerza nos confunde a todos y nos hace perder la capacidad de entender el objetivo de la vida. Sin embargo, esa misma maya es vencida por la suprema personalidad de Dios, que gobierna a todos y mantiene una actitud ecuánime hacia todas las entidades vivientes. A él ofrecemos respetuosas reverencias. 31. Como nuestros cuerpos están constituidos de Sattva Guna, nosotros los semidioses permanecemos interna y externamente en el plano de la bondad. Esa es también la posición de los grandes santos. Por lo tanto, si ni siquiera nosotros podemos entender a la suprema personalidad de Dios, ¿qué puede decirse de aquellos que por su constitución corporal son muy insignificantes y permanecen bajo las modalidades de la pasión y la ignorancia? ¿Cómo van a entender al Señor? Ofrezcamos al Señor respetuosas reverencias. 32. En este mundo hay 4 clases de entidades vivientes y todas han sido creadas por Él. La creación material reposa sobre sus pies de loto. Él es la gran persona suprema, pleno de opulencia y de poder, que Él se complazca con nosotros. 33. Toda la manifestación cósmica ha surgido del agua. Gracias al agua se mantienen, viven y crecen todas las entidades vivientes. Esa agua no es otra cosa que el semen de la suprema personalidad de Dios, que esa suprema personalidad de Dios, cuya potencia es tan grande, se complazca con nosotros. 34. Soma, la luna, es la fuente de los cereales y de la fuerza y longevidad de todos los semidioses. Él es también el amo de toda la vegetación y la fuente de la capacidad reproductora de todas las entidades vivientes, como afirman los sabios eruditos. La luna es la mente de la suprema personalidad de Dios, que esa suprema personalidad de Dios, fuente de toda opulencia, se complazca con nosotros. 35. El fuego que ha nacido para aceptar las oblaciones en las ceremonias rituales es la boca de la suprema personalidad de Dios. El fuego existe en las profundidades del océano, donde produce riquezas, y se encuentra también en el abdomen para digerir los alimentos y producir diversas secreciones destinadas a mantener el cuerpo. Que esa supremamente poderosa personalidad de Dios se complazca con nosotros. 36. El dios del sol señala la senda de la liberación, que recibe el nombre de Archiradi-Varma. Él es la principal fuente de comprensión de los Vedas y la morada en que se pueden adorar a la verdad absoluta. Él es la puerta de la liberación y la fuente de la vida eterna, así como la causa de la muerte. El dios del sol es el ojo del Señor, que ese supremo Señor, que es supremamente opulento, se complazca con nosotros. 37. Todas las entidades vivientes, móviles e inmóviles, reciben la fuerza vital, la fuerza física y la vida misma del aire. Todos nosotros seguimos al aire para obtener fuerza vital, como sirvientes que siguen a un emperador. La fuerza vital del aire se genera de la fuerza vital original de la suprema personalidad de Dios. Que ese Señor supremo se complazca con nosotros. 38. Que la supremamente poderosa personalidad de Dios se complazca con nosotros. De sus oídos se generan las direcciones, de su corazón vienen los orificios del cuerpo y de su ombligo viene la fuerza vital, los sentidos, la mente, el aire que circula en el cuerpo y el éter, que es el refugio del cuerpo. 39. Del poder del Señor se generó Mahendra, el rey del cielo, de su misericordia los semidioses, de su ira el Señor Shiva, de su sobria inteligencia el Señor Brahma. Los mantras védicos se generaron en los orificios del cuerpo del Señor y los grandes santos y prajapatis de sus genitales. Que ese Señor supremamente poderoso se complazca con nosotros. 40. De su pecho se generó la diosa de la fortuna, de su sombra los habitantes de Priti Loka, de su pecho la religión y la irreligión
lo contrario de la religión de su espalda. Los planetas celestiales se generaron de lo más alto de su cabeza y las apsaras de su disfrute sensorial. Que esa supremamente poderosa personalidad de Dios se complazca con nosotros. 41. Los brahmanas y el conocimiento védico vienen de la boca de la suprema personalidad de Dios. Los kshatriyas y la fuerza física de sus brazos. Los vaisyas con su experto conocimiento de la productividad y de la riqueza de sus muslos. Y los sudras que están fuera del ámbito del conocimiento védico de sus pies. Que esa suprema personalidad de Dios, que está pleno de poder, se complazca con nosotros. 42. La codicia se genera de su labio inferior, el afecto de su labio superior, el brillo corporal de su nariz, los deseos de disfrute animal de su sentido del tacto, llamarás de sus cejas y el tiempo eterno de sus pestañas. Que esa suprema personalidad de Dios se complazca con nosotros. 43. Todos los eruditos dicen que los 5 elementos, el tiempo eterno, la actividad fruitiva, las 3 modalidades de la naturaleza material y las diversidades que son producto de esas modalidades son creaciones de Yoga Maya. Por consiguiente, este mundo material es muy difícil de entender, pero las personas que son muy eruditas y elevadas lo han rechazado. Que la suprema personalidad de Dios, que es controlador de todo, se complazca con nosotros. 44. Ofrezcamos respetuosas reverencias a la suprema personalidad de Dios, que es completamente silencioso, que está libre de todo esfuerzo y que está completamente satisfecho en virtud de sus propios logros. Él no tiene los sentidos apegados a las actividades del mundo material. En verdad, cuando lleva a cabo sus pasatiempos en el mundo material, es tan desapegado como el aire. 45. Oh suprema personalidad de Dios, nos hemos entregado a ti, pero ahora deseamos verte. Por favor, haz que tu forma original y tu sonriente cara de loto sean visibles a nuestros ojos y que podamos percibirlas con nuestros sentidos. 46. Oh Señor, oh suprema personalidad de Dios, por tu propia voluntad apareces en diversas encarnaciones, milenio tras milenio, y actúas de un modo maravilloso, realizando actividades extraordinarias que a nosotros nos serían imposibles. 47. Los karmis están siempre muy deseosos de atesorar riquezas para complacer los sentidos, pero para ello tienen que trabajar con gran tesón. Sin embargo, por mucho que trabajan, no obtienen resultados satisfactorios, de modo que muchas veces el único resultado de su trabajo es la frustración. En cambio, los devotos que han dedicado sus vidas al servicio del Señor pueden alcanzar resultados sustanciales sin esforzarse demasiado. Esos resultados van más allá de lo que ellos mismos podrían esperar. 48. Las actividades que se dedican a la suprema personalidad de Dios, por pocas que sean, nunca son en vano. La suprema personalidad de Dios es el Padre Supremo y por ello las entidades vivientes sentimos un gran afecto natural por Él. Él siempre está dispuesto a actuar por nuestro bien. 49. Al regar la raíz de un árbol, el tronco y las ramas también quedan satisfechas. Del mismo modo, el devoto del Señor Vishnu está sirviendo a todo el mundo, pues el Señor es la superalma de todos. 50. Mi Señor, te ofrecemos reverencias a ti, que eres eterno y estás más allá de los límites temporales del pasado, del presente y el futuro. Tú eres inconcebible en tus actividades, eres el amo de las 3 modalidades de la naturaleza material, y como eres trascendental a todas las cualidades materiales, estás libre de contaminación material. Aunque eres el controlador de las 3 modalidades de la naturaleza material, en el momento actual favoreces la cualidad de la bondad. Te ofrecemos respetuosas reverencias. Se probó, así termina el capítulo 5. Creo que sí vale la pena avanzar un capítulo más, Prabhuji. Jai Prabhu. Capítulo 6. Semidioses y demonios pactan una tregua. 1. Sri Sukadeva Goswami dijo: oh rey Parikshit, después de que los semidioses y el señor Brahma le adorasen con oraciones, la suprema personalidad de Dios Hari apareció ante ellos. Su refulgencia corporal era como si miles de soles se hubieran levantado a la vez sobre el horizonte. 2. La refulgencia del Señor cegó por completo a los semidioses. No podían ver ni el cielo, ni las direcciones, ni la tierra, ni siquiera podían verse a sí mismos, y mucho menos al Señor que se encontraba ante ellos. 3 al 7. El señor Brahma y el señor Shiva
Vieron la cristalina belleza de la suprema personalidad de Dios, su cuerpo atractivo y muy bien adornado. Es negruzco como la joya maracata. Tiene los ojos rojizos como el corazón de la flor de loto y viste con ropas amarillas como el oro fundido. Brahma y Shiva vieron su rostro de loto, bellísimo y sonriente, coronado por un yelmo tachonado de piedras preciosas. Vieron las atractivas cejas del Señor y sus mejillas adornadas con pendientes. Brahma y Shiva vieron también el cinturón que rodea la cintura del Señor, las hojarcas de sus muñecas, el collar que reposa sobre su pecho y las campanitas de sus tobillos. El Señor lleva hermosos collares de flores y de su pecho pende la joya Kaustuba. Con él están la diosa de la fortuna y sus armas personales, como el disco y la masa. Cuando el Señor Brahma, el Señor Shiva y los demás semidioses vieron esa forma del Señor, inmediatamente se postraron en el suelo ofreciéndole reverencias. 8. El Señor Brahma dijo, aunque nunca naces por medio de tus encarnaciones, vienes y te vas una y otra vez. Tú estás libre de las cualidades materiales y eres el refugio de bienaventuranza trascendental semejante a un océano. Tú existes eternamente en tu forma trascendental y eres el supremo sutil entre lo más sutil. Por ello te ofrecemos nuestras respetuosas reverencias a ti, el Supremo, cuya existencia es inconcebible. 9. Oh, la mejor de las personas, oh Director Supremo, aquellos que realmente aspiran a la buena fortuna suprema, adoran esta forma de tu señoría conforme a los tantras védicos. Mi Señor, en ti podemos ver los tres mundos. 10. Mi querido Señor, que siempre gozas de plena independencia, toda la manifestación cósmica surge de ti, reposa en ti y termina en ti. Tu señoría es el principio y el sostén y el final de todo, como la tierra, que es la causa de la vasija de barro, la sostiene y es su destino final cuando se rompe. 11. Oh Supremo, tú eres independiente en ti mismo y no necesitas la ayuda de nadie. Por medio de tu propia potencia, creas la manifestación cósmica y entras en ella. Las personas avanzadas en el cultivo de conciencia de Krishna son plenamente conocedores del sastra autorizado y se han purificado de toda contaminación material por medio de la práctica del Bhakti Yoga. Pueden ver con la mente clara que aunque tú existes en el seno de las transformaciones de las cualidades materiales, tu presencia está libre del contacto con esas cualidades. 12. Del mismo modo que podemos obtener fuego de la leña, leche de la ubre de la vaca, agua y cereales de la tierra y prosperidad económica de las empresas industriales, con la práctica del Bhakti Yoga podemos alcanzar tu favor o llegar a ti mediante la inteligencia, incluso mientras vivimos en el mundo material. Así lo afirman todas las personas piadosas. 13. Oh mi Señor, de cuyo ombligo crece una flor de loto, como elefantes que afligidos por un incendio forestal se sienten muy felices de alcanzar las aguas del Ganges, nosotros nos sentimos trascendentalmente felices porque tú has aparecido ante nosotros. Durante muchísimo tiempo hemos deseado ver a tu señoría y ahora al verte hemos logrado nuestro objetivo supremo en la vida. 14. Mi Señor, nosotros los semidioses, los directores del universo, hemos venido a tus pies de loto. Por favor, satisface el deseo que nos ha traído a ti. Tú eres el testigo de todo, desde dentro y desde fuera. Nada te es desconocido y por lo tanto no es necesario que te informemos de nada. 15. Yo, el Señor Brahma, el Señor Shiva y todos los semidioses, acompañados por Daksha y los demás Prajapatis, solo somos chispas iluminadas por ti, que eres el fuego original. Como partículas tuyas que somos, ¿qué podemos saber de nuestro propio bien, oh Señor Supremo? Por favor, danos los medios de liberación adecuados para los brahmanas y los semidioses. 16. Sukadeva Goswami continuó. Al escuchar las oraciones de los semidioses, guiados por el Señor Brahma, el Señor entendió la razón de que hubiesen acudido a él. Así, con una voz profunda como el retumbar de las nubes, el Señor contestó a los semidioses que permanecían atentos y con las manos juntas. 13. La suprema personalidad de Dios, el amo de los semidioses, podía realizar por sí solo las actividades de los semidioses, pero con el deseo de disfrutar del pasatiempo de batir el océano, habló de la siguiente manera. 19. La suprema personalidad de Dios dijo: oh Señor Brahma, Señor Shiva y demás semidioses, por favor, escúchenme con gran atención, pues lo que digo les traerá buena fortuna a todos.
19. En espera de épocas más prósperas para ustedes, deben pactar una tregua con los demonios y asuras, a quienes el tiempo favorece ahora. 20. O semidioses, satisfacer los propios intereses es tan importante que a veces hay que llegar al extremo de pactar una tregua con el enemigo para satisfacer los propios intereses. Hay que actuar conforme a la lógica de la serpiente y el ratón. 21. Esfuércense inmediatamente por producir néctar. Si una persona a punto de morir la bebe, se volverá inmortal. 22, 23. O semidioses, echen en el océano de leche toda clase de verduras, hierbas, enredaderas y plantas medicinales. Entonces, con mi ayuda, usen la montaña Mandara como vara de batir y a Basuki como cuerda y batan el océano de leche, concentrando toda su atención. Los demonios trabajarán, pero el verdadero resultado, el néctar que se producirá del océano, será para ustedes los semidioses. 24. Mis queridos semidioses, todo puede lograrse con paciencia y paz, pero quien se deja agitar por la ira no logra su objetivo. Por lo tanto, todo lo que los demonios pidan, dejen que se lo queden. 25. Del océano de leche se generará un veneno llamado calacuta, pero no se asusten. Además, al batir el océano, se crearán diversos productos, pero no deben sentir codicia o ansiedad por obtenerlos y tampoco se irriten. 26. Sukadeva Goswami continuó: Oh rey Pariksit, después de dar esos consejos a los semidioses, la independiente suprema personalidad de Dios, la mejor de todas las entidades vivientes, desapareció de su vista. 27. El señor Brahma y el señor Shiva, después de ofrecer respetuosas reverencias al señor, regresaron a sus moradas. Entonces los semidioses fueron a ver a Maharaj Bali. 28. Maharaj Bali, un famosísimo rey de los demonios, sabía muy bien cuándo era tiempo de paz y cuándo de guerra. Así, aunque sus generales y capitanes se agitaron mucho y estuvieron a punto de matar a los semidioses, Maharaj Bali se los prohibió, pues vio que los semidioses venían en son de paz. 29. Los semidioses se acercaron a Bali Maharaj, el hijo de Virochana, y se sentaron cerca de él. Bali Maharaj estaba escoltado por los generales de los demonios y gozaba de gran opulencia, pues había conquistado los 3 mundos. 30. Tras complacer a Bali Maharaj con palabras afables, el muy inteligente señor Indra, el rey de los semidioses, le presentó con suma cortesía todas las propuestas que la suprema personalidad de Dios, el señor Vishnu, les había aconsejado. 31. Las propuestas del señor Indra fueron aceptadas de inmediato por Bali Maharaj y sus asistentes, encabezados por Sambara y Aristánime, y por todos los demás habitantes de Tripura. 32. Oh Maharaj Pariksit, castigador de enemigos. A continuación, los semidioses y los demonios pactaron un armisticio y se empeñaron en los grandes preparativos para producir néctar, como el señor Indra había propuesto. 33. Acto seguido, con muchísima fuerza, los demonios y los semidioses, que eran muy poderosos y tenían brazos largos y robustos, levantaron de raíz la montaña Mandara, dando grandes voces, la llevaron hacia el océano de leche. 34. La montaña era tan grande y la distancia tan larga que el rey Indra, Maharaj Bali y los demás semidioses y demonios se sintieron muy fatigados sin poder llevarla más lejos. Tuvieron que soltarla. 35. La montaña Mandara pesaba muchísimo, pues estaba hecha de oro y al caer aplastó a muchos semidioses y demonios. 36. Los semidioses y los demonios estaban frustrados y desanimados, tenían rotos los brazos, los muslos y los hombros. Por esa razón, la suprema personalidad de Dios, que lo conoce todo, apareció en el lugar a lomos de Garuda, su ave portadora. 37. Al observar que la mayoría de los demonios y semidioses habían sido aplastados por la montaña, el Señor posó su mirada sobre ellos y les devolvió la vida. Así se vieron libres de dolor y en sus cuerpos no quedó ni la menor magulladura. 38. Con toda facilidad el Señor levantó la montaña con una mano y la puso a lomos de Garuda para seguidamente sentarse también él sobre Garuda y partir hacia el océano de leche, rodeado por los semidioses y los demonios. 39. Una vez allí, Garuda, el líder de las aves, descargó de su espalda la montaña Mandara y la llevó cerca del agua. El Señor le pidió entonces que abandonara el lugar y así lo hizo. Che Prabhu, así termina el capítulo 6. Jai, Haribol.
Bueno, este es un pasatiempo maravilloso en el cual se van a manifestar varias encarnaciones del Señor, ¿sí? O sea, en esta primera parte ha acontecido una cosa única y es que se pongan de acuerdo demonios y semidioses. En realidad, parte de la historia de este mundo material es que siempre están enfrentados los semidioses y los demonios, porque tienen conceptos de vida opuestos. Es decir, no es que hay un entendimiento universal de las cosas. Hay una visión de las cosas por parte de los semidioses y hay una visión opuesta de las cosas por parte de los demonios. Por ejemplo, los demonios siempre hablan solo de esta vida, ¿sí? Ellos no quieren admitir lo que viene después de esta vida y lo que viene antes, porque su meta es disfrutar lo más posible de esta vida, ¿no? Sacar algún beneficio y de esa manera estar complacidos. Eso se llama en sánscrito preya, el buscar el placer. Y los semidioses o los bhaktas están basados en un principio opuesto que se llama shreya. Quiere decir que no nos importa realmente tanto disfrutar ahora, más bien nos interesa ser ahora austeros y recuperar nuestra relación con el Señor. Entonces, estas son las diferencias. Es más, casi siempre entonces los demonios hacen énfasis en el presente, en aprovechar ahora, que es prácticamente todo lo que se escucha, es la vieja cantaleta. ¿Sí? Aprovechen esta vida y ¿no? Incluso los memes están ahí, los mismos devotos que no son muy pensadores reproducen estas movidas, ¿no? Y también el propósito del devoto es complacer a Krishna, al Señor, ¿sí? Servirlo a Él. En cambio, el propósito de los demonios es servirse a sí mismos, entonces explotar todo lo que existe para su propio beneficio. Entonces son visiones de vida opuestas y por eso están en constante enfrentamiento. En eras anteriores, claro, vivían incluso en planetas distintos y se enfrentaban directamente con armas y todo, estaban siempre combatiendo, ¿no? En el mundo moderno, en Kali Yuga, en realidad los demonios han asumido el papel de brahmanes, entonces han invadido el sistema educativo, las universidades, los colegios y todo lo que enseñan ahí es como que sí, nosotros venimos de la nada, ha habido una gran explosión, se han formado pequeñas partículas, así. Entonces toda esa cantaleta es una cantaleta demoníaca, pues, ¿no? Nosotros sabemos, y el Bhagavatam lo explica claramente, todo es una manifestación del Señor Supremo y el propósito de es volver a Él. Entonces hay que entender esto. Pero en esta ocasión se pusieron de acuerdo, ¿sí? ¿Y por qué se pusieron de acuerdo? Porque ambos querían lograr la inmortalidad. Por esa razón decidieron batir el océano de leche y para eso se necesitaba una batidora y en este caso es tan grande el océano que esta batidora sería una montaña, ¿sí? Entonces, el propio Señor que va a participar en este pasatiempo les ayuda a transportar con Garuda esa montaña al océano de leche. Eso es lo que se ha contado hasta este capítulo, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario. Adelante, por favor. Prabhuji, ¿Mm? salvo que haya entendido mal, pero la Suprema Personalidad de Dios les enseña a los semidioses para que engañen a los demonios. Claro. Oh. En realidad, Para que mientan incluso, ¿no? sí. O sea, Krishna, no hay que olvidar que en el campo de batalla de Kurukshetra,
él personalmente le pidió a Yudhishthir que diga que Ashvatthama ha muerto. Como él es la verdad absoluta, en realidad todo lo que él dice se vuelve un hecho, porque incluso la Biblia dice en el principio era un verbo. Todo lo que es el deseo del Señor, eso va a ocurrir y eso es la verdad. En realidad, Él transforma todo, ¿no? Entonces, basta que su deseo sea ese, Él puede decir, bueno, di esta cosa y esa cosa se va a volver realidad, ¿no? Che, Prabhu. Genial. Es el mago Jai. supremo. Sí, él dijo que regresaba en 2 días cuando fue a Mathura. Pasaron 125 años y todavía no había vuelto. Oh. Prabhu Gorokanat estaba por decir ayer algo antes de que se corte, pero se ha cortado. Ah, Apenas sí, estaba- adelante, coloca. No sé. No sé si está. Hola, ¿aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha. No, disculpen, no quise interrumpir. No, nada, les quería agradecer porque realmente de los momentos siempre del día y de las cosas que uno está haciendo en el día en, digamos, Maya, ¿no? Digamos, no, en Maya. Un momento de estar, de compartir con devotos y de escuchar sobre cosas tan maravillosas y trascendentales, ¿no? Que hacen maravillosa esta vida, ¿no? Entonces, nada, agradecerles eso, la participación y el tiempo que toman los devotos mayores y todos de participar y leer y estudiar y preguntar. Y muchas gracias y eso, nada más. Jai Baba, gracias a todos pues por conectarse y estar entusiastas en la práctica del canto del santo nombre. Jai devotos del Señor. Shiguru Goranga Gandharvika Giridhar Yuki Jai Shi. Shiguranga Radharaman Ki Jai. Dandavat Pranam Haribol, Haribol. Shi Bhakti Paramapuri Goswami Maharaj Ki Jai. Shi Bhakti Rakshashridhar Goswami Maharaj Ki Jai. Shi Bhakti Swami Prabhupada Ki Jai. Shi Bhakti Narayan Goswami Maharaj Ki Jai. Shi Bhakti Kavatilondacharya Goswami Maharaj Ki Jai. Shiguru Parampara Ki Jai. Todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los Vaishnavas reunidos, todas las glorias a Shri Shiguri Goranga. Jai Shri Shiguri Goranga. Haribol. Jai Dandavat Pranam, reverencias, Haribol, Vanchakalpa, Hare Krishna. Jai Baba. Hare Krishna, gracias, Haripol.